Vía remota tenemos nuestra mesa de debate de los martes, Paula Sofía Vázquez, Gibran Ramírez y Carlos Bravo Regidor. El tema es obligado. ¿Cómo se ha portado el gobierno, las reacciones del gobierno frente a esta pandemia del coronavirus? Los tres escucharon a la entrevista que le acabo de hacer a Julio Frenk. ¿Cómo la viste, Carlos? Pues mira, muy interesante desde luego la entrevista, un funcionario de muy larga carrera y muy reconocido en el gremio. A mí me gustaría empezar retomando algo de lo que escribí hoy en mi columna en Expansión, porque yo escucho una y otra vez al gobierno decir que, bueno, que se prepararon desde enero, que todo va conforme al plan, pero al mismo tiempo, casi en paralelo, veo una y otra vez imágenes de médicos, de enfermeras, del personal que labora en las clínicas, en los institutos, en los hospitales, y no nada más en la ciudad, en varios estados de la República, haciendo paros, saliendo a protestar por la falta de materiales, de equipo, de medicamentos, de capacitación e incluso de protección para ellos mismos, dado el riesgo de contagio en el que incurren, ¿no? Entonces, a mí sí hay algo aquí como que no me acaba de cuadrar entre esas voces que están, en cierto sentido, a ras de campo, ¿o no? O que nos hablan desde esa suerte de primera línea de batalla contra la epidemia, porque lo que nos están diciendo esas voces, pues no cuadra con lo que declaran los representantes de la OMS, no cuadra con lo que dice en sus conferencias de prensa el subsecretario López-Gatell, ni cuadra tampoco con el mensaje que muchos propagandistas del gobierno han estado repitiendo, de que la única información confiable es la que proviene de las fuentes oficiales y todo lo demás son fake news. A mí me parece que tendríamos que ponerle mucha atención al mensaje que están enviando los doctores, las enfermeras, el personal que está ahí, que va a ser el que, al final de cuentas, el que esperamos que nos cuide si caemos enfermos, pero el personal que claramente nosotros no estamos cuidando en esta suerte como de entrada ya a la fase crítica de la epidemia, ¿no? Gibran Ramírez. Mira, yo no sé si es muy prestigiado Julio Frenk como médico, pero como sociólogo sí me queda a deber. Ha sido bastante demagógico en las cosas que te digo. Primero, por la que la cobertura de vacunación bajó desde Fox, alcanzó su máximo con Salinas y parece que para él, a partir de 2018, se hubiera jodido el sistema de salud con la puesta en marcha del INSABI, etcétera, etcétera. Y no, realmente lo que se ha hecho es garantizar el acceso de muchas personas que no estaban afiliadas incluso al Seguro Popular. Ahora, el artículo que comentaban de ayer se descuadró porque el argumento fundamental de Frenk era que íbamos atrás porque las medidas fuertes empezarían hasta abril. Pero como sale hoy López-Gatell y el presidente de la República a anunciar la fase 2 y estas medidas más drásticas, entonces no les queda más que decir que repetir ese argumento, aunque la circunstancia haya cambiado. En México, ya lo hemos comentado, antes de 500 casos se declaró el cierre de escuelas, de eventos masivos, etcétera, etcétera, a diferencia de Italia, de España, de los países con los que comparaba Frenk en su artículo. Ahora, aunque las epidemias son impredecibles, hay un trabajo de preparación desde enero. Lo han dicho todos los especialistas del gobierno y me parece muy delicado que desde la prensa y enmarcando de manera tendenciosa declaraciones de enfermeras y de médicos que dan cuenta del estructural, del secular desabasto de medicamentos y de material de curación, que enmarcando eso se ataque la credibilidad del gobierno federal. En un caso como esto, eso es un asunto de seguridad nacional y no puedo creer que la derecha no resista esa tentación golpista de desacreditar lo que dice el gobierno de la República nada más por tener rédito político. Hay pocos especialistas más acreditados en el país que Hugo López-Gatell o que Víctor Hugo Borja, el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son ellos los especialistas más acreditados. Si no les hacemos caso a ellos, solamente porque están en el gobierno de López Obrador, ¿a quién le vamos a hacer caso? A Carlos y sus artículos, a la prensa golpista de Reforma, El Norte, que dice
que hay que registrar todos los casos porque el gobierno de la República está ocultando. No, yo creo que hace mucho daño lastimar la credibilidad de los especialistas del gobierno de la República. Paula Sofía. Bien, bueno, finalmente, como dice Gibran, entramos ya a fase 2. Eso nos representa ya una tranquilidad para muchas personas que estaban muy necesitadas de pasar a la fase 2, a pesar de que ya había muchas medidas que se habían implementado de la fase 2 en la fase como adelanto, que es algo que creo que no se ha aquilatado. La gente se quedó con la idea de queremos entrar a la fase 2 sin darse cuenta que se iban avanzando muchas medidas. Creo que lo estamos haciendo a tiempo. O sea, estamos cerrando colegios 15 días antes, estamos tomando medidas. Ahí sí, pues un buen aplauso a la sociedad civil que ha tomado las medidas que se tienen que tomar. Quien ha tenido la oportunidad de parar y cerrar y etcétera, lo ha hecho. En ese caso, pues los que han podido encerrarse en su casa, todo bien. Y ya ahorita estamos viendo, pues, cómo empieza poco a poco a cerrar el gobierno y a cerrar pues actividades económicas, etcétera, en prevención a lo que viene. Creo que ahorita todavía es muy temprano para empezar a pensar en hacia dónde se va a disparar esto. A mí no me parece responsable decir esto va a ser lo peor, esto se va a poner peor que Italia, etcétera. Me gusta pensar en que en el día a día, como vamos, cuando uno ve los comparativos de las curvas, pues vamos un poquito mejor. O sea, si uno ve el comparativo con Italia, el comparativo con España, vamos achatando un poco la bendita curva. Y creo que eso también es porque se han tomado buenas medidas hasta ahora y falta, un poco retomando lo que dijo el exsecretario, falta redoblar esfuerzos y no dejar de tener distanciamiento social, no dejar de tener las medidas de higiene necesarias y pues ir pensando en cómo vamos a sobrevivir a esta contingencia, sobre todo en el tema económico. Muy bien, queda tiempo para una ronda más de 2 minutos cada uno. Comencemos otra vez contigo, Carlos. Pues mira, me gustaría primero que nada resaltar 2 encuestas que aparecieron recientemente de Reforma y Mitofsky, que muestran que la mayoría de los mexicanos no aprueba la forma en que se ha manejado esta emergencia. Yo creo que en ese sentido es importante decir que la confianza se gana, no se impone. Y lo que más ataca la credibilidad del gobierno es la falta de correspondencia de pronto entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que nos anuncian y lo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos, ¿no? Yo creo que hablar de golpismo, de la derecha, personalizar el debate, pues es incurrir justamente en la politiquería que tanto ha querido criticar el presidente, pero que no ha logrado trascender en su manera de reaccionar a esta emergencia. Yo creo que aquí el principal, digamos, el principal costo en cierto sentido que están arrastrando las acciones del gobierno, de las autoridades de salubridad, que no todo está mal, Yo para nada creo que todo sea una catástrofe, como decía Paula. Creo que ha habido aciertos, creo que ha habido errores, creo que ha habido problemas de comunicación, ¿no? Pero en general lo que creo que es muy claro es que el presidente se ha dedicado a minimizar, a no acatar, a minar las decisiones de las propias autoridades sanitarias, a no comunicar la gravedad de la emergencia, sigue sin cancelar sus eventos y sus giras, y además, bueno, pues ya el presidente empezó a mentir muy descaradamente. Hoy en la mañana dijo que sus políticas anticorrupción generaron recursos adicionales por 400,000 millones de pesos. Quién sabe dónde está ese dinero, porque además el año pasado sabemos, solamente Pemex perdió 650,000 millones. Entonces, bueno, a mí sí me parece preocupante, más allá del talento del subsecretario, que no tengamos presidente, no tengamos un presidente líder ante la emergencia. Tenemos un subsecretario talentoso, pero el que propio López Obrador, como explicaba ya la semana pasada, ha puesto en una posición francamente imposible. Me parece indispensable, y ya con esto termino, que haya un golpe de timón, que haya un esfuerzo realmente significativo de coordinación, porque lo que estamos viendo también de pronto es que algunas autoridades locales, empresas privadas, universidades, ¿no? Ya se va cada uno por su lado, no se convocó al Consejo de Salubridad General,
pero aún así no se ha hecho, ha hecho la declaratoria de la acción extraordinaria en materia de salubridad general, como ha estado dando seguimiento el ministro Cosío. Y bueno, pues en ese sentido creo que nos urge de verdad dar un golpe de timón y que haya liderazgo frente a la emergencia. Todo lo demás me parece que es politiquería en lo que ni siquiera vale la pena ahondar. Gibran. Politiquería es el enmarcado que se le da a los datos de reforma. Se toman en cuenta nada más los titulares, pero si vemos los datos, la cosa no es tan clara. Por ejemplo, la mayoría de las personas, el 59%, confía en que el gobierno de López Obrador sacará adelante al país ante la situación del coronavirus. Desde luego, Reforma destaca otro de los datos en su primera plana y habla del manejo. Pero la cuestión no es tan clara, es decir, la crisis de confianza no tiene que ver tanto con cómo está actuando el gobierno de la República, sino con el discurso que se está estructurando desde la oposición. Repito que es muy delicado, no se trata de cualquier cosa. El gobierno de la República, desde el caso número 1, ha seguido la trazabilidad de cada uno de los casos, ha dado puntual cuenta de qué pasa con el contagio y ha dado el rumbo de lo que sigue en el futuro. Desde luego, las acciones se han tomado según el punto de la epidemia en el que estemos. Y todos hemos tenido un poquito de ansiedad porque pensamos en lo que sigue. Yo creo que es tiempo de tomar calma, de asumir que como en buena parte del mundo, la mayoría de las personas nos infectaremos y solamente aspiramos a detener, a aplanar esa curva de contagio y tenemos que prepararnos para la fase 3, donde habrán muchos muertos. Para eso tenemos que maximizar el espacio de la información, de los expertos y dejar de pensar en López Obrador, porque pensamos todo el tiempo en qué es el presidente, si es suficientemente claro, si tiene liderazgo. Y no, en casos como este, la respuesta de Estado la deben dar los técnicos, no solamente el subsecretario, sino el gabinete médico que acompañó hoy al presidente de la República. No solamente teníamos ahí a López-Gatell, sino a Borja, Mauricio Hernández, a los mejores médicos del país, que han estado en más de una administración. Carajo, ¿por qué ahora no les tenemos confianza y antes sí? ¿Por qué esos mismos médicos eran buenos cuando estaba Julio Frenk y ahora no? Yo creo que hay que tener una respuesta nacional de confianza, hay que asumir que todos tenemos que colaborar en el mismo rumbo y que minar la credibilidad de los especialistas del gobierno de la República solo nos puede traer daños. Paula Sofía, finalmente. Yo nada más, rapidísimo, dividiría la diferencia entre la actuación del gobierno, las medidas que se han tomado y la comunicación que han tenido. Creo que las medidas que se han tomado son las adecuadas. A muchas personas no les puede gustar el modelo que se adoptó, pero pues al final hay una cosa que nos cuesta trabajo entender a todos los que no nos dedicamos a las ciencias duras, que es que, pues al igual que en las sociales, uno adopta un modelo y lo sigue, y habrá otros modelos que se contradigan con ese, pero eso, uno escoge su modelo y lo sigue. Y el tema de comunicación. Creo que en el tema de comunicación sí hay muchas áreas de oportunidad, porque hay contradicciones entre lo que dice el presidente y lo que ordena su subsecretario, porque hay contradicciones entre lo que viene en el decreto de suspensión de actividades de la Administración Pública Federal y lo que ordena el subsecretario. O sea, creo que ahí sí hay una importante área de oportunidad que efectivamente, si uno quiere seguir construyendo confianza en un momento tan delicado, tiene que partir por comunicar de la mejor manera posible y por todos los canales posibles. A mí me gustó mucho hoy toda la gira de medios que hizo el subsecretario, porque creo que hay que comunicarle a todo mundo, a todos los niveles, y repetir el número de veces que sea necesaria para que quede clara la información. Ahora, en el caso del liderazgo, creo que sí es necesario un liderazgo. Yo me preguntaría, ¿y tiene que ser necesariamente el del presidente? Pues bueno, esa es la gran pregunta. Ya tendremos ocasión de debatirla. Se nos acabó el tiempo. Les agradezco, como siempre, mucho el privilegio de debatir con ustedes. Gracias, Gibran, Paula Sofía, Carlos, muy buenas noches.
Gracias, Leo. Buenas noches. Buenas Leo. noches, hacemos una pausa, regresamos con Jorge Suárez Vélez, nuestro hombre en Nueva York, para hablar de qué es lo que está pasando en esa ciudad y de lo que está pasando en los mercados a raíz del COVID-19. Regresamos.